Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un live. Estoy muy feliz porque va a estar conmigo el doctor Dieter Lenoir. Y bueno, es una persona que yo admiro mucho y nos vamos a echar una rica platicadita para un miércoles en la noche. Gracias a todos por conectarse y bueno, felices de poder compartir con ustedes. Déjenme nada más conectar a Dieter. Listo. Sí, ¿me oyes, Víctor? Sí, ¿cómo estás, Dieter? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un poquito como extraño empezar las comunicaciones en vivo y el audio y el video y todo, pero bueno, ya estamos aquí cada vez más fácil. Sí, yo no le sé muy bien estas cosas, pero pues ya logré conectarme, pero aquí estamos listos. ¿Me oyes bien? Pues bien, bien, perfecto, perfecto. Pues vamos a arrancar una charla de 35, 40 minutos. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a entrar de lleno al tema. Yo admiro mucho al doctor Dieter Lenoir porque pues es un doctor que para mí es la expresión de esa palabra en una dimensión mayor a la que estamos acostumbrados. Y la idea de hoy es platicar un poquito qué significa cultivar la salud, porque creemos saber la respuesta, ¿no? Pero no siempre la podemos contestar de una manera en que nos sintamos satisfechos. Entonces yo creo que tú, Dieter, has pensado en lo que significa cultivar la salud por muchos años y lejos de encontrar una respuesta, lo que sí es que a través de experimentos, a través de formas de vida, a través de metodologías, a través de estudios, pues te vas acercando a una pregunta cada vez más interesante y enriquecedora, que lejos de ser una respuesta simple, es una respuesta compleja, pero que agrega mucho valor a la vida, agrega mucho valor a la comunidad, agrega mucho valor a la tierra y de alguna manera agrega mucho valor al tiempo que nos han regalado de estar aquí vivos, ¿no? Ujú. Entonces, estoy muy contento de platicar contigo y me gustaría empezar como a lo mejor que nos vayas diciendo eh, ahorita, hoy, ¿no? Hoy es 13 de julio. ¿Cómo te sientes hoy en tu presente? Ujú. Me siento bien, estoy contento. Hoy estuve dando muchas consultas y ya me vine a Valle. Como sabes, tengo un rancho, entonces soy más campesino que doctor hoy en día. Y cada vez cuando abro las puertas del rancho y entro al bosque y ya llovió, me siento otra vez inspirado, afortunado y muy agradecido pues, de poder llevar esa vida doble de ir a la ciudad, ver consultas. Tengo un consultorio también en la Ciudad de México y regresar siempre a un punto que he tratado de cultivar con todo el cariño hace ya más de 20 años. Vivir en el bosque, vivir cerca de la tierra, para los que crecimos en las ciudades, siempre suena como un sueño, pues así de casi imposible, ¿no? ¿Cómo fue para ti esta transición y cómo sentiste que de alguna manera también eres de la tierra? Porque a veces los que vivimos en el concreto, la tierra y la montaña y la playa y la pradera es más eh, algo que vemos en las películas y en las fotos y no sentimos que también somos de ahí, ¿no? Tal vez mucho más de ahí que de las calles y las banquetas y los edificios. Sí, pues mira, para mí fue una cosa muy fortuita. Yo terminé de estudiar medicina, después estuve viajando en diferentes lugares y entré lentamente a lo que llamamos naturopatía, que es este sistema de medicina más relacionado a la naturaleza. Empecé a estar caminando en los Himalayas, conociendo plantas medicinales y cada vez me empecé a enamorar más de la ecología, mirar los pueblos ancestrales, los saludables y cuánta sabiduría tienen que nos pueden ayudar a, sobre todo los citadinos que vamos de un fast food al otro, estamos desconectados realmente del aire, de los elementos. Entonces, poco a poco, pues me fui enamorando y después también tuve, sobre todo una mamá que desde pequeña edad nos llevó a los tres hermanos mucho a Tepoztlán y a Morelia. Entonces, desde pequeño siempre estuve conectado con la naturaleza y después pues ya le entré pues ya como médico a nivel más científico a ver qué ofrece la naturaleza, sobre todo enfocado a mejorar la salud del ser humano y me metí a la etnofarmacología, que es la utilización de plantas medicinales
empecé a ver cómo crecen tanto en el occidente como en el oriente. Y hace pues 22 años mi hermano y yo adquirimos esta tierra en las faldas del Nevado de Toluca hacia Valle de Bravo. Y empecé de permacultor sin saber absolutamente nada. Empecé a meter esquejes, semillas y empecé a ver el milagro que es sembrar, cultivar y reparar, porque la tierra que habíamos comprado estaba totalmente devastada con cultivo de papa. Entonces también me di cuenta de la patogénesis de lo que hemos hecho los seres humanos al cultivar nuestros alimentos. Entonces fueron, por un lado, con tristeza mirar cómo cultivamos hoy en día la tierra, con cuánta falta de respeto y lo difícil que es regenerar, y siempre vi el paralelismo, lo que pasa en un ecosistema nos pasa a nosotros, y la misma metodología, cómo miramos al ser humano a nivel mecanicista, reduccionista, así vemos la tierra la tratamos de explotar y dejamos un desastre atrás. Entonces yo llegué al desastre y pues tuve que ponerme a estudiar agricultura en marcha forzada y me dediqué muchas horas a estudiar al día la permacultura, sobre todo luego me metí en la agricultura biodinámica regenerativa, y poco a poco empecé a ver que lo que tú le das a la tierra y la cultivas bien, pues no nada más es lo que importa es la cosecha, sino la calidad de la cosecha. Y empecé a hacer los paralelismos entre la salud del ser humano, el problema tan grande de nutrición que tenemos hoy en día, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de nuestra diversidad microbacteriana interiormente. Y de ahí me seguí, Víctor, años tratando de explorar, y pues tal vez conoceré la milésima parte de 1% de lo que sucede allá afuera, que es verdaderamente un milagro infinito, y donde le escarba, si es en la tierra o es en un pozo de agua, o es mirar un enjambre de abejas, pues no me dejo de sorprender y de admirar lo que la naturaleza es, y tratar de pues identificarme con ella y ayudarle y tratar de entender de su sabiduría. A eso quería ir, ¿no? Porque creo que el conocimiento de la interdependencia de los ecosistemas es fascinante y, como dices, apenas conocemos el 1%, pero la emoción, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado para ti las emociones, los sentimientos, el ¿qué sientes, qué sentías hace 20 años cuando caminabas en un bosque, cuando abrazabas un árbol, cuando plantabas una semilla? Y cómo hoy ha evolucionado esa manera de estar integrado en la tierra, no tanto desde este lugar intelectual de entender el ecosistema, sino de sentirte parte inseparable del mismo, ¿no? Y de alguna manera es una danza en la que tú también estás invitado. Entonces no quiero poner palabras en tu boca. Tú dinos cómo te sientes de poder saber todo esto, pero al mismo tiempo eh, vivirlo, digamos, en tu cuerpo, en tus células, en tu piel. Sí, pues bueno, todos tenemos nuestra parte sintiente que le llamamos alma, y le llamamos a la tierra anima mundi, tiene un alma, un espíritu. Y una de las cosas más bonitas es cuando tú empiezas a resonar, que es otra palabra muy bonita de resonancia, cuando tú entras en contacto y no generas este ruido mental, y tienes el corazón magnéticamente abierto, pues empiezas a interactuar de una manera muy diferente, y primero permites que el sentir te lleve luego con claridad mental a una reflexión y al pensar consciente de lo que está pasando allá afuera, y empiezas a encontrar respuestas cada vez diferentes. Y eso depende también de mi estado de conciencia. A veces estoy triste y pues no conecto de la misma manera. A veces me siento radiante, hiperconectado, tratando o entendiendo mucho mejor. Entonces eso fluctúa en general, pero básicamente para lo más importante es encontrar esta empatía, este estado de claridad y de limpieza, desde luego que no estar tóxico, caminar en el bosque, ya olvídate de cultivar, simplemente en un ecosistema pristino poder caminar, pues ordena muchas cosas, y la ciencia ha hablado mucho sobre esto, cómo sube tu sistema inmunológico, cómo duermes mejor, cómo tienes más claridad mental, cómo respiras mejor, y cómo eso enriquece enormemente. Y ese enriquecimiento, pues es la salud, es la salutogénesis. Por eso,
Para mí la transformación de la salud es a través de la naturaleza, no va a ser a través de hospitales y de fármacos. Eso me encanta, me resuena precisamente de definir la salud a través de esa resonancia, ¿no? A veces la resonancia que tienes con un profesional de la salud, o la resonancia que tienes con un amigo, o la resonancia que tienes con las abejas, esa resonancia es la salud, ¿no? Y es increíble cómo a veces ni siquiera es un tema de control, de cambiarnos, sino simplemente de sabernos espejos y cómplices en esta danza cósmica, sabiendo que a lo mejor es parte del camino, no tenemos que llegar a un fin, sino el camino de la vida es vivir con esas resonancias, y en la medida en la que las podemos ser más conscientes, me imagino que hay una actitud muy natural, muy espontánea, muy fluida de estar en consonancia con esos ecosistemas para que nos ayudemos mutuamente a florecer y a estar vitales. Y entonces creo que esto es muy poderoso porque el conocimiento siempre separa, no siempre, perdón, el conocimiento nos puede separar, pero la resonancia siempre te hace que encuentres la manera en que tu conocimiento se adapte para que esta sensación de resonancia pueda seguirse perpetuando, ¿no? Sí, yo creo lo mismo y yo creo que el humus de todo es el asombro, ¿no? Y la humildad que uno puede tener ante este enorme misterio que nos hizo nacer en este momento del tiempo. Y cuando caminas y te asombras, empiezas a reencantarte con la naturaleza y empiezas a ver lo sagrado de todo lo que pisamos, vemos, respiramos y lo frágil también que es y lo doloroso que es también ver que estamos haciendo pues un verdadero desastre ecológico del planetario y que nos estamos suicidando interiormente por destruir lo exterior, que simplemente es el reflejo de nuestro estado de conciencia. Entonces yo soy de la idea de que tenemos que pasar a una nueva era biológica, más allá de una ciencia reduccionista, significa una ciencia con conciencia en la que podamos empezar a ver la red, el tejido vivo que nos nutre, que nos genera la creatividad y finalmente la conciencia. Y si esa red y esa biodiversidad empiezan a mitigarse, a romperse por agroquímicos, por explotación, por avaricia, pues cada vez nos vamos empobreciendo más como raza humana. Entonces, para mí es absolutamente claro, pero para la mayor parte de los médicos no ven relación entre lo que comemos y cómo nos enfermamos, entre un ecosistema, entre un río limpio y cómo solamente escuchar el sonido de un río limpio, cómo nos puede enriquecer o cómo los terpenos que emiten, que son miles y miles de sustancias y feromonas que emiten los árboles en el momento que las respiramos, el efecto tan beneficioso que tiene sobre todo nuestras células. Finalmente nosotros somos memoria cósmica, tenemos muchos millones de años de evolución, somos seres muy, muy antiguos, desde la primera célula hasta lo que hoy en día somos, está de cierta manera ligada, aunque gran parte de nuestros antepasados desaparecieron, pero su información y su conciencia habita dentro de nosotros. Y eso es lo que siempre da esperanza de que en el momento que el ser humano se sana a sí mismo, inmediatamente esto se ve reflejado en un tipo de sanación del ambiente que lo vio nacer. Yo siempre digo, no puedes sacar a un embrión de un útero, lo descontextualizas y el embrión muere. Y así es lo mismo, nosotros somos embriones de la Tierra, nuestro cordón umbilical está anclado a la Tierra y lo que tenemos que hacer es reconectar, especialmente en el tiempo en el que nos hemos desconectado totalmente de la naturaleza. Y yo creo que ahí vamos a encontrar una fuente de inspiración infinita y de volver a sanar, porque todos estamos surgidos, estamos tan aislados en nuestra computadora, de la microbiota, de los bosques, de los elementos, que entre más separación tenemos de la naturaleza, más tristes estamos y más buscamos recompensas en dulce, en películas digitales. Como decía Eric Fromm, estamos dispuestos a tragarlo todo. Y entre más tragamos, más tristes nos estamos poniendo y hoy en día, pues una tercera parte de los gastos de salud pública son problemas mentales y gran parte de esto es angustia, miedo, que es consecuencia de una separación.
siempre cuando nos separamos de la unidad empezamos a generar más angustia. Entonces yo siempre he pensado que en la naturaleza está la respuesta para gran parte de nuestra separación y de nuestro aislamiento como comunidad humana y que estamos cada vez más presionados en cambiar nuestro sistema de pensamiento a un sistema de pensamiento mucho más biológico. Yo le llamo la era post-digital, que ya la tenemos que empezar a armar porque la parte digital y la inteligencia artificial no nos van a dar la respuesta. Justo a eso quería llegar. ¿No? Ahora es muy, de alguna manera, simbólico y en algunos sentidos también paradójico. Ahorita estamos conectados a través del Instagram, ¿no? Una red social que puede ser cuna de muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y muchos de nosotros cuando escuchamos y queremos esta reconexión pensamos que tenemos que cerrar nuestra vida y apagar nuestro celular y irnos a vivir a otro lugar. Y la mayoría de nosotros no lo vamos a hacer. Hoy, por ejemplo, pensaba que, por ejemplo, le ponemos mucha atención a los árboles cuando vamos a los bosques porque estamos en conexión, pero también, por ejemplo, hasta en nuestra ciudad está también llena de árboles que también son sagrados, ¿no? Entonces, o cuando dice estamos desconectados de nuestra microbiota, pensamos que tenemos que ver hacia afuera cuando adentro de nosotros tenemos unos ecosistemas increíbles. Entonces, yo quiero siempre como tratar de conciliar esta contradicción complementaria, ¿no? En saber que la tecnología y la ciudad, pues nos traen cosas muy malas, pero también nos abren la conciencia y la posibilidad para cosas muy buenas. Y como todos los días, yo lo he vivido en los últimos años, en los que pues, tal vez no he cambiado ni mi ropa, ni lo que como y así, pero mi estado de conciencia de cómo hago estas cosas, aunque estoy en la ciudad, sí estoy mucho en conexión con otras personas, con la naturaleza y así. Entonces, ¿cómo tú has visto que con tus pacientes y con tus amigos y personas cercanas que sí van cobrando conciencia y esa conciencia cambia su manera de vivir, que alimenta otra vez la conciencia, aun cuando no son cambios demasiado grandotes, pero sutiles que hacen una gran diferencia en su salud y eventualmente pueden evolucionar a tomar cambios más drásticos, ¿no? Pero Claro. que no se necesita pensar que tienes que saltar a otra vida completamente para entrar en esta era post Digital. tecnológica, nueva era biológica en la que tú nos dices, ¿no? Sí, bueno, desde luego vivimos en este contexto y este contexto es el que nos tocó vivir y yo no quisiera vivir en otra época ni en la Edad Media, ¿no? Y que me saquen un diente o que me muera de fiebre tifoidea. O sea, tenemos tantas bendiciones en nuestra medicina, en nuestra tecnología. El asunto es, siempre es con cuánta conciencia la utilizamos y nunca es la solución correr de un lado. Nuestra alma se encuentra enfrentada ante una situación y a donde estemos podemos empezar a hacer cambios, ¿no? Desde a nivel económico, jurisprudencia, medicina, no tiene que ser todo de encontrar un paraje ideal, porque tampoco no lo hay, ¿no? El desequilibrio ecológico está llegando a todos lados, no nada más a la ciudad. Pero como tú dices, ¿no? Cada quien está en su trinchera y tenemos la posibilidad de conectar y reflexionar qué queremos para nuestros chavos, nuestros hijos, ¿no? Y hacia dónde estamos llevando este cauce de este río y empezar a trabajar desde la ciudad, desde el campo, desde los pueblos, en unir sobre todo la conciencia, que es lo más elevado de todo ecosistema, y cuidar que esa conciencia no se apague con alimento chatarra, con hiperdigitalización, y con ruido mental en general. Entonces, aunque estemos en un lugarcito, en un departamento en la Ciudad de México, si cerramos los ojos y conectamos con la gente que está realmente, que son los gestores de una nueva conciencia, pues estamos aportando muchísimo. Y si tenemos chance de salirnos una vez al mes, un baño de bosque aumenta tu sistema inmunológico 40-60% durante 6-7 días. O sea, quiere decir el efecto de estar en tu trinchera, vamos a decir, en la oficina, y de repente salir o a un parque o a un ecosistema diferente como una playa o como un bosque, regresas realmente energizado y eso permite que tu creatividad aumente y no te apagues en el tiempo. Me encanta porque podemos, o sea, decir,
un baño de bosque te da 7 días de un mejor sistema inmunológico, es casi como pruébalo, ya sabes, y la mayoría de nosotros decimos, es que sí, o sea, parece que fuera una magia y de alguna manera es magia, pero estamos tan desconectados que a veces pensamos que no puede ser así cuando pensamos que las fuentes de salud no son esas, ¿no? Debemos de Mira, recordar que te como doy un especie, ejemplo, te doy un ejemplo. Los japoneses estudiaron esto de los baños de bosque. Si tú caminas en el bosque, hay unas células inmunológicas, se llaman killer cells, que son las que atacan el cáncer. En media hora de caminar aumentas 40% tus células inmunológicas contra el cáncer. Imagínate nada más que nuestra medicina encontrara los tips adecuados para darle soluciones a nuestros pacientes, ¿no? O a la población en general que lo necesita, en vez de nada más hablar de quimioterapia o de farmacoterapia. Tenemos una farmacología inmensa en la naturaleza que apenas estamos empezando a descubrir y que pensamos desde los 60, 70, cuando aumentó toda esta parte agroquímica y farmacológica, que íbamos a tener todos salud para el año 2000 según la OMS, y ahora vemos pues una sociedad muy debilitada, con enfermedades crónico-degenerativas, y en gran medida es porque nuestra cadena nutricional alimenticia, no nada más de lo que comemos, sino de lo que respiramos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, empieza a tener una toxicidad que genera tal nivel de estrés en el cuerpo que empezamos a debilitarnos inmunológicamente. Entonces, y eso no lo podemos ir parchando con medicamentos. Esto lo tenemos que empezar a colonizar otra vez con ecología adecuada. Y yo estoy seguro, mientras tengamos este vehículo y este cuerpo, necesitamos esa retroalimentación biológica y eso nos va a permitir ser mucho más resilientes de lo que somos ahorita. Y por lo tanto, nos obliga a empezar a cuidar los últimos espacios de ecosistemas pristinos que tenemos y no destruir lo poquito de diversidad que nos queda. me encanta que hablas de retroalimentación, ¿no? Porque se nos olvida que nosotros estamos vivos y esto está sucediendo gracias a toda esa naturaleza, pero hay como tantos intermediarios de todos los recursos que nos mantienen vivos, que de alguna manera pensamos que somos autosuficientes, ¿no? Y esa retroalimentación tan directa, nuestro cuerpo lo agradece porque pues, no necesitamos tantas pues, intermediarios, ¿no? Sí. Quisiera hablar de permacultura. La permacultura, me gustaría que nos las expliques. A mí lo que me interesa mucho del tema es que no, o sea, eh, tiene todas las esferas. Es un tema de salud fisiológica, un tema de salud económica, un tema de salud comunitaria y de salud espiritual. Y es una manera de vivir más que una práctica o metodología en particular. Sí, bueno, la permacultura es más bien una ética medioambiental y esta parte de Bill Mollison, un australiano muy brillante que escribió que ideó este concepto, que es muy bonito, se llama permacultura. La base de de todas las culturas es la agricultura. Y desde la revolución industrial y desde el antropoceno nos desligamos cada vez más de la naturaleza y empezamos a cultivar cada vez más intensivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial utilizamos lo que utilizamos de explosivos, de amonio, fósforo, nitrógeno, y lo convertimos en agroquímicos. Esto lo empezó a ver desde luego antes Rudolf Steiner y Sir Howard de Inglaterra, empezaron a ver que esta metodología de explotación iba a enfermar la cadena biológica. Y en los años 70, Bill Mollison empezó a hablar de la permacultura, que es un término bellísimo porque es una cultura permanente. La cultura que tenemos ahorita es una cultura finita de explotación. Entonces, ¿cómo podemos rehacer o generar una nueva ética medioambiental en la que no sacamos del sistema, sino que retornamos al sistema? Y eso es una diferencia muy grande. Hoy en día, cuando tú haces un monocultivo de soya, de maíz, de trigo, tú miras solamente las calorías que vas a sacar del sistema, pero no ves cuántos cientos de miles de años de evolución matas con tu acercamiento de extracción. En la permacultura, como es en la naturaleza en general, volviendo al tema del bosque, el bosque es un sistema resiliente, autorreciclable. Las hojas caen, se transforman, son transformadas por bacterias, las bacterias alimentan hongos y así se va generando un sistema sin basura. Y entre más crece el ecosistema, entre más crece el árbol,
más aporta nutrientes. Lo mismo debería ser como una analogía en el ser humano. Entre más crezca conscientemente, más debería de retornar y menos basura deberíamos de generar. Y ese es un concepto tan bonito de la permacultura que es un libro muy completo, casi como una Biblia para empezar a ser agricultores. Yo lo estudié mucho junto con la agricultura regenerativa, que es un término que vino después de Rodale Institute de Estados Unidos. Y hay muchos tipos de agricultura, de biointensiva, biodinámica, permacultura, pero todos comparten un concepto, que la tierra es un organismo vivo que consta de órganos y sistemas, y que el ser humano es parte de este macroorganismo, una microparte de este organismo, y que tiene que encontrar este grado de colaboración y que tenemos que retornar de nuevo a la naturaleza. Entonces, la permacultura realmente es el futuro de la agricultura, es regresar la agricultura al pequeño agricultor que se convierte en el guardián de nuestras semillas, que aumente la biodiversidad de nuevo y que pueda nutrir la cadena biológica, desde cómo se alimenta la planta, el animal y el ser humano, y pasar de extensiones grandes de explotación que dejan muerte y devastación atrás, contaminación y enfermedad. Gran parte de nuestras enfermedades son debidas a pesticidas y agroquímicos y explotación y contaminación del manto acuífero. Nosotros somos 70% agua. Imagínate, es el elemento más importante. Si contaminamos ese elemento, nos contaminamos 70% de nuestra salud, la perdemos. Entonces, esta ley del retorno es una ley bellísima, y si la comprendemos y es muy fácil entenderla realmente, yo la vivo diario, y entre más le retornas al sistema, más te da. No nada más a nivel de nutrientes y en mi caso de plantas medicinales y alimenticias, sino te enriquece cada vez más, porque cada vez empieza a haber más existencia de vida, y solamente la vida puede generar vida y salud. Solamente la vida. No es a nivel del mineral, del fármaco, del medicamento, del pesticida, del herbicida. Solamente la vida nos puede dar salud y más vida. Entonces, es un punto muy importante, porque hemos perdido 60% de la fertilidad de nuestros suelos arables a nivel planetario, y hemos perdido nuestra fertilidad humana en un 20-30%, donde el conteo espermático del hombre baja, los ovarios de la mujer están profundamente alterados, con poliquistosis y con reserva ovárica cada vez más baja. Entonces miramos claramente que la fertilidad afuera, cuando la explotamos, perdemos fertilidad, fecundidad en todo el sistema, y nosotros estamos al final de la cadena biológica. Quiere decir que cuando las bacterias, hongos, virus, etcétera, empiezan a desestructurarse y a desaparecer, empieza a haber un colapso ascendente. Y como el ser humano es la quinta esencia de 3.500 millones de años de evolución, pues colapsa en algún momento, y en esa fase crítica de la humanidad estamos ahora. Eso, miércoles en la noche, querido. Sí, pero Este, cada obstáculo es una oportunidad de transformación, y yo siempre he sido hijo de la urgencia. Cuando estaba yo en exámenes de medicina y me quedaban 2 días y me tenía que pelar las pestañas para estudiar, me iba bien. Entonces, cuando hay presión, estamos obligados. Esto no es una cosa filosófica mía, esto está documentado científicamente. Todo lo que digo es una realidad. El asunto es quitar la resistencia a enfrentar la realidad. Y la realidad es dolorosa. Cuando yo me enfermo, pues es doloroso, pero esa misma enfermedad puede darme el impulso de sanarme en muchos sentidos, no nada más biológicamente, emocional y espiritualmente. Es lo mismo con nuestra tierra. Nuestra tierra está profundamente dañada y enferma por actividad del ser humano. Por lo tanto, el ser humano tiene que cambiar su conciencia, y estamos obligados en este momento histórico de hacerlo, y tenemos que despertar ante esta realidad sin entrar en negatividad, pero yo lo he puesto a la prueba en una tierra devastada, y mirar que la regeneración es posible. Yo lo he puesto en prueba en mis pacientes, en niños que están llenos de basura, de chatarra, de antibióticos, de repente transformarse, regenerarse y ser niños súper luminosos y conscientes.
Entonces, de que es posible, pero pues ya estamos cerca de las 12, como dicen los científicos, a varios segundos de Sí. las 12. Sí, y una gran noticia es que la retroalimentación es inmediata y se siente bien. Cuando hay una frase, ¿no? Que dice, tú das un paso, no sé, tú das un paso hacia Dios y Dios da 100 pasos hacia ti. Entonces, esta retroalimentación te hace sentir que estás en el camino correcto. A lo mejor hay incertidumbre, a lo mejor hay cambio de hábitos, a lo mejor hay la mente que nos dice, no, no, esto está raro, no es para mí, pero de alguna manera, esta sanación, como es tan integral, como que te sigue abrazando y como dices, eso genera más y la vida genera más vida. Y yo sí siento que muchos de nosotros cuando estamos en un problema de salud de cualquier tipo, incluidos los de salud mental, no estamos concibiendo que parte de vivir esa experiencia es replantearnos como seres y entes que somos eh, partes indisociables de estos ecosistemas que estás describiendo y que tu experiencia de quién es yo, cómo te vistes, cuál es tu nombre, cuál es tu ego, cuál es tu personalidad, esas también empiezan a disolver esas barreras y hasta no sabes quién eres porque ahora ya no estás tan separado, ya eres un ser con, ¿no? Ser con bacterias, ser con plantas, ser con tu vecino, ser con tu pareja. Y ese Ujú. ser con es a veces contrario, ¿no? A la cultura muy capitalista, competitiva, celebratoria de la individualidad y tiene cosas buenas, pero también es enfermiza, como lo hemos venido diciendo. Entonces, ¿cómo podemos aprender a sentirnos bien sabiendo que siempre somos interdependientes con todas las cosas y las personas y las bacterias y los animales que nos rodean? Y de alguna manera soltar yo tengo que controlar todo, yo tengo que tener todas las respuestas, también puedo descansar en estas relaciones que me han mantenido y me han traído con vida hasta este momento. Sí, pues es muy difícil poder contestar esa pregunta, mi querido Víctor, pero básicamente tú dijiste una palabra clave, es la relación, ¿no? Gran parte de nuestras enfermedades es una ruptura de la relación, cómo rompemos nuestra relación interior con lo que sentimos, con nuestro cuerpo, cómo ya no tenemos silencio, cómo ya no respiramos bien, cómo ya no tomamos agua y cómo vivimos en un mundo de enorme distracción que al parecer alimenta la distracción para que te vuelvas un consumidor de la boca abierta. Entonces, una de las cosas que es un dicho muy bonito que viene de Rudolf Steiner, decía una cosa que yo creo que es pues, unas palabras medicinales profundas, que si las reflexionamos, creo que con esto contesto tu pregunta. Él decía, genera momentos de silencio y soledad para distinguir lo esencial de lo no esencial. ¿Cuánto tiempo generamos en nuestro día en lo no esencial? ¿Y cuánto nos desgasta en nuestra salud, en nuestra energía? Cuando estamos en lo no esencial, normalmente tendemos más a la ansiedad. Y la ansiedad es un impulso para empezar a comer, a distraernos, ver películas y no querer enfrentar lo que la vida nos está enseñando a golpes e incluso en nuestra propia salud física que está cada vez peor. Entonces, el asunto es generar un momento de distancia. Y la mayor parte de la gente no quiere estar solo, porque estar solo primero tienes que empezar tu relación contigo, no la puedes empezar ni con la microbiota, ni con la naturaleza, ni con un árbol, ni con el perro, si no tienes un contacto contigo. Entonces, el silencio es un factor medicinal increíble, lo sabemos de todos los estudios científicos de mindfulness, el cerrar los ojos, el poder respirar, el poder conectar con tu corazón, con la coherencia cardíaca, neuroencefálica. Hay muchos métodos, técnicas, etcétera. Serían horas de hablar sobre esto, pero básicamente sería el primer paso. Genera momentos de silencio y soledad y enfrenta tu propia soledad. Y entonces cuando enfrentas tu soledad vas a empezar a ver tus malestares, dolores, emociones, y vas a empezar a tener que enfrentar. Y nosotros estamos obligados a enfrentar todo lo que tratas de parchar con antidepresivos, todo es anti hoy en día, es en el momento en el que lo enfrentas, el mismo proceso de observación es sanador
Por eso los antiguos Vedas decían, el observador cambia lo observado. Y es una ley de la física hoy en día. Sabemos hoy en día que los físicos llegan a un tipo de experimentación de partículas subatómicas y ya no pueden hacer fórmulas matemáticas para describir el fenómeno porque lo que ellos están observando influye subatómicamente. Entonces, a nivel de la física sabemos que influimos muchísimo con lo que observamos y con lo que nosotros emitimos, y nosotros solamente podemos emitir lo que somos. Entonces, si emitimos desde el silencio, desde la coherencia, desde un estado de resonancia, nos volvemos mucho más magnéticos, conectamos mucho más. Y cuando conectas desde el corazón, lo primero que empiezas a hacer es no hacer daño, ni al vecino, ni al perro, ni al pollo bachoco que te comes. Es tan fácil como eso. Y en el momento que crece la conciencia, aumenta la sanación individual, familiar, colectiva, planetaria, incluso más allá de las fronteras biológicas de nuestra piel y igual a otras jerarquías o oligarquías como son las plantas. Cuando tú aprecias una planta y la miras y la aprecias y te asombras de su belleza, la belleza que tú conectas desde tu alma porque estás en resonancia, tiene un efecto molecular sobre la planta y te retorna mucho más. Entre más asombro, más conciencia, más silencio, más te enriqueces, en vez de más Netflix y más papitas fritas. Me encanta, ¿No? me encanta. Y yo nos invitaría a continuar a probar tú dirías, no, pues, no sé, ahorita tienes una decisión difícil de trabajo o familiar o con una enfermedad, como que no te imaginas que tomar esta perspectiva de conciencia y de apreciar una flor va a ayudar en esa decisión o en ese problema o en esa crisis que tienes. Y creo que es increíble el pensar que ni siquiera sabemos cuáles son exactamente los mecanismos, como dices, sería un pensamiento reduccionista pensar que lo podemos entender, pero el apreciar esa flor y compararla con el grado de decisión o problema con el que estás, de alguna manera hace ampliar esta conciencia y entrar a esa decisión o a ese problema desde otro lugar, ¿no? Yo creo que Sí. estamos hablando siempre mucho jugando con la palabra, con la confianza y la desconfianza, ¿no? Y creo Uh-huh. que de alguna manera hemos pecado, y no lo digo en el sentido religioso, pero hemos traicionado eh, una confianza que es completamente enorme para poder estar aquí en todas las cosas que se mueven para mantenernos y vivimos mucho en desconfianza de que las cosas están mal, Miedo. de que yo no soy suficiente. Ujú. Sí, miedo es el gran magnificador de cualquier tipo de patología. Y miedo siempre está relacionado a separación. Cuando tú entras en una crisis de angustia o una crisis de pánico, el alma literalmente se separa de tu cuerpo y es probablemente la sensación más horrible que un ser humano puede vivir. Ese ya es el extremo de la separación, pero nosotros vivimos constantemente en ansiedad, miedo y separación. Por lo tanto, siempre buscamos remediación externa. Por eso esta palabra de silencio y soledad son tan importantes y de poder apreciar otra vez. Y cuando estás triste y estás apagado, no aprecias nada. O cuando estás enfermo, cuando realmente tienes dolor, pues es muy difícil apreciar, ¿no? O sea, te aíslas, te pones tristísimo, te empiezas a angustiar, pero si utilizas la enfermedad como un viaje de interiorización, y yo lo he visto muchas veces en mí y en mis pacientes, que en el momento que tú ya no reaccionas con miedo ante lo que te sucede, incluso ante la muerte, y empiezas a aceptar lo que es la lección, puedes aprender muchísimo y mucha gente sale mucho más humanizada después de una enfermedad, mucho más consciente, mucho más compasiva con otra persona que se enferma. Entonces, todo lo que nos sucede, tanto bien como, vamos a decir, bendiciones disfrazadas en forma de enfermedad, todo es una lección y siempre digo, una lección aprendida es una libertad ganada. Y lo más importante del espíritu es estar libres. Y no puedes ser libre si no tienes lecciones en la vida. Entonces, huir de lecciones a través del miedo y de todo lo que está a nuestro alrededor digital y del ruido,
cada vez te aísla más y aumenta el miedo. Entonces, lo más importante es enfrentar la situación que estamos y mucha gente ni siquiera tiene idea ante qué debacle ecológica estamos y lo que esto implica para la siguiente generación. Y estamos viviendo de una manera egoísta, tratando de sacar nuestro propio provecho en la última generación. Entonces, necesitamos un cambio urgente de personas conscientes que nos unamos, que nos enriquezcamos en conversaciones. No hay ninguna fórmula, pero lo que sí hay es que un corazón amoroso puede generar una gran transformación. Y yo creo que la única conexión que nos puede transformar es a través del corazón y a través de la coherencia. Y esa, pues tiene que nacer, esa era tiene que nacer, en la que podamos pasar de este individualismo rapaz, egoísta, a alguien que pueda, como en la permacultura, retornar. Y cuando retornamos nos enriquecemos todos y es mucho más bonito porque dejamos el aislamiento y pues todas las religiones han dicho que la unión es verdaderamente la conciencia de la salud. Qué hermoso, Dieter, gracias. Yo antes, unos minutos antes de entrar al live, me salió un problema que un poquito importante, pero te dije, ahorita terminando el live lo voy a resolver, ¿no? Y es curioso, pero escuchándote, platicando contigo, estoy ya resolviéndolo, estoy ya en un estado de conciencia donde las cosas suceden, no las tenemos que compartimentalizar y separar. Entonces yo creo que Exacto. estas palabras eh, trabajan a muchos niveles y yo te agradezco porque siempre los dices con mucha generosidad, con mucha claridad y no solamente nos enseñas, sino que como que estuvieras en un clima al cual nos invitas a cohabitar contigo. Y eso es una de las grandes cualidades de los agricultores y de los médicos, de ven a cohabitar un espacio de búsqueda, pero donde nos vamos a acompañar y nos vamos a querer, y aquí la diversidad, el asombro, la creatividad es el viaje mismo. Exacto. Te quiero agradecer y también quisiera que nos platicaras, porque estás por lanzar un nuevo curso que se ve increíble, que se llama Cultivar la Salud, Cultivar tu Salud. Creo que tienes dos módulos. Platícanos de qué se trata y por qué tienes dos módulos, para quién es cada uno. Sí, desde la pandemia decidí ya empezar a salirme un poquito de la consulta en uno donde me estaba ya repitiendo y tengo aquí en el rancho un pequeño auditorio y era un desgaste darle a médicos cursos y cada fin de semana tener grupos. Entonces con un grupo de amigos me dijeron, pues órale, Dieter, lánzate de la digitalización. Yo no sé nada de la parte digital, no llevo ni mi Instagram, no sé ni abrirlo, nada más ahorita porque me dijeron, pero todo esto tengo un super equipo que me va guiando en todo esto. Y entonces ideamos dos cursos. El uno ya lo lanzamos, que fue un curso muy largo del que aprendimos, y ahora lo decantamos en dos cursos. Un curso de 4 semanas, vamos a decir un curso light para las personas que quieren aventarse un clavado de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo está relacionado con la naturaleza, nuestra digestión, desintoxicación, ayuno, cómo está conectado los tres grandes centros, que es el centro gastrointestinal, neurosensorial y rítmico emocional, cómo están conectados en bioquímicamente, energéticamente, y que el fin de este curso es que te des una empapada práctica, que la puedes llevar a la práctica, que te inspire a hacer cambios para mejorar tu salud. Y el de 8 semanas, que era de 12 semanas, lo bajamos a 8 semanas porque mucha gente no se puede conectar. Es un curso súper intensivo con mucho material adjunto, casi como un diplomado para personas que realmente quieran conocer. Y ahí ya me meto a mayor profundidad y acompaño a la comunidad cada 2 semanas a contestar todas sus preguntas y sus inquietudes. Entonces uno es más personalizado, uno ya está fijo, no aparezco y ahí las personas tienen mucho material y un libreto adjunto y lo tienen que poner en práctica, y el de 8 semanas es un curso que es más largo para la gente que realmente quiere hacer una transformación. Y pronto vamos a lanzar otro curso que se llama La salud de nuestros niños. Educar a un niño es educarse a uno mismo, que yo espero que salga para finales del año. Y con esto lo que queremos es armar una plataforma en la que tú puedas participar en mejorar tu salud desde una perspectiva integrativa. ¿Y cómo puedes esto transferirlo a tus niños, que es lo más importante de lo que tenemos, es la semilla del futuro?
y cómo podemos hacer los cambios en los padres para que primero no dañen a los hijos inconscientemente, conozcan los sistemas pedagógicos mejores que hay y cómo pueden mejorar la salud y facilitar el campo para que un niño pueda ser totipotencial y con gran empuje y salud. Entonces estamos ahí chambeando en muchos proyectos. Finales del mes voy a salir en una clase a donde voy a hablar en una hora más o menos un resumen de estos cursos y para tus redes, Víctor, con mucho gusto yo te digo cuando estamos listos y a finales del mes arrancamos con estos dos cursos digitales. Me encanta, te felicito y también te agradezco que pues inviertan tanto esfuerzo y tiempo en hacer algo así. Creo que el de los niños en particular resuena mucho porque cuando estamos con los niños es cuando también nos permitimos que ellos sean nuestros maestros y vamos a querer pensar que, como tú dices, educar a un niño es educarse a uno mismo. Entonces, creo que ahí es donde se practica esta simbiosis generativa y Uh pues -huh. muy padre. ¿Y qué tanta interacción hay entre las personas que toman tus cursos? Porque me imagino que el poder de la comunidad también es muy rico, ¿no? Sí, bueno, hacemos visitas guiadas y en los cursos anteriores que fuimos mucha gente, hicimos invitaciones al rancho para que tuvieran también una experiencia de lo que estamos hablando, de que esto no es un invento, esto se puede hacer, no es una utopía. Y muchas personas que tomaron el curso están haciendo cosas para la comunidad a nivel pedagógico, a nivel de la agricultura, a nivel de fundaciones. Y eso es probablemente el fin más importante de todo, no es vender un curso, sino es dar la información, pero lo que más me importa es la retroalimentación de cómo podemos empezar a generar una comunidad sanadora, sin egos, impersonal, no desde el doctor y el agricultor, sino de transdisciplinariamente y cómo nos podemos unir y en Rancho La Paz eso es lo que queremos hacer, tenemos un auditorio, nos juntamos 50, 60 personas, hacemos un brainstorm, vemos quién está haciendo qué cosas y el fin es enriquecernos todos y empezar a mirar de forma práctica transformaciones exteriores que puedan facilitar, desde luego, un planeta más sano y sobre todo facilitar la nueva cuna para los niños que vengan. Qué maravilla, Dieter. Pues te agradezco muchísimo. Siempre que, casi no hago yo lives, pero cada vez que los hago se siente la energía de las personas que están aquí. Me imagino, hay personas ahorita en el gimnasio, otros están en su cama, otros van en el coche y de alguna manera estamos conectados, generando estas ideas, esta simbiosis, esta esperanza y pues es padrísimo saber que todo el tiempo estas cosas se están moviendo. Entonces, a través de tus palabras sentimos una guía, sentimos un amigo y sobre todo una inspiración para darnos cuenta que ya somos eso que queremos ser y que a través del amor podemos transformar muchas cosas. Así es que, pues, como siempre, Dieter, un privilegio platicar contigo y bueno, Gracias, pues Víctor. Y estaremos en sé, contacto. escuché que vas a ser pronto parte de la comunidad de Valle de Bravo, entonces ya nos vamos a conocer en persona. Ya me emociona mucho estar por allá y que no me des tantos tips para cuidar el cabello, creo que esos los tengo bien, pero me darás otros. Te daré otros. En eso sí no sirvo. En alopecia universal no sirvo. Está bien, está Bueno, bien. Cuídate órale, mi mucho y querido muy buenas Víctor. noches. Nos vemos pronto. Adiós a todos y gracias por acompañarnos. Dios. Bye bye.